¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto saludarles en este día, domingo 8 de noviembre. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática para esta otra semana, que trae por título El llamado a una entrega completa. Bueno, sin duda el Señor tiene otro mensaje que darnos para que pues seamos mejores cristianos. Ojalá que usted esté dispuesto todos los días a recibir el mensaje de Dios para su vida. Ya están aquí mis hermanos, Carmelo Ramírez, Tony García nuevamente, para ayudarme a desarrollar el estudio. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y gracias a todos ustedes, hermanos, y bienvenidos a esta escuela sabática, a esta escuela así. Esa es la lección de escuela sabática, ¿cierto? Cierto, y esperamos que sea de gran bendición, porque lo hacemos con gozo. Al menos yo sé que el hermano Carmelo también, y pues no se diga el pastor, pero en mí yo siempre espero que lo que aquí se haga y se diga llegue al corazón de cada uno de ustedes y les sea de gran bendición, porque nosotros somos los primeros en recibir esa bendición. Bienvenidos, hermanos. Hermano Carmelo, qué gusto tenerle aquí nuevamente. También es un placer para mí, siervos, estar aquí con ustedes, ¿verdad? Compartiendo esta lección tan interesante como lo fue la anterior, ¿verdad? Esperamos también que sea de bendición esta lección de esta semana, para que cada uno de nosotros, el Señor nos prepare para este tiempo que estamos viviendo. Así es que los que nos ven, los que nos escuchan, sean bendecidos como lo hemos sido nosotros. Y así, después que mis hermanos les han dado también la bienvenida, procederemos a la oración antes del desarrollo de la temática que vamos a iniciar esta semana. Voy a pedir a mi hermano Tony García que él haga la oración en este momento. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tanta misericordia y paciencia que tienes para con todos nosotros. Amén. Gracias que nos cuidaste en el camino, Padre, para venir hasta aquí. Y ahora suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Por eso lo suplicamos, que Él nos dirija en todo lo que hablemos, pero también que esté con cada uno de aquellos que están escuchando y viendo lo de estas escuelas sabáticas. Donde quiera que lleguen estas ondas, estas imágenes, estos sonidos a través del radio, reciban gran bendición todo aquel oyente, que puedan abrir su corazón y recibir a Cristo, que es el que da felicidad. Sé pues con nosotros, Señor, no nos dejes de tu mano. En el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, lo suplicamos. Amén. 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 Esta semana vamos a estudiar acerca del llamado que Jesucristo hace a los seres humanos. Vamos a ver el propósito de dicho llamado. También vamos a mirar los costos que se tiene cuando se acepta el llamado. Hermanos y hermanas, preparémonos, porque vamos a encontrar aquí algo con lo cual nosotros nos debemos identificar. Cuando el Señor llama, Él llama con un propósito. Y ya ustedes pueden verlo en el título de la lección de la semana: el llamado a una entrega completa. El propósito del llamado es que la persona a la que se le llama entregue completamente su vida a Jesucristo. Bueno, como el apóstol Pablo, hermano Tony, en el versículo de memoria, como el apóstol Pablo presenta allí el propósito del llamado. En 1 Corintios 11:1 dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto para mí no es de ahora, sino desde que vine a los pies del Señor. Esto es algo que cada que lo leo, al analizar, me digo, qué lejos estoy. Porque ¿quién puede decir estas palabras como las dice Pablo con esa seguridad? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y es
que si el apóstol Pablo lo pudo decir, el apóstol Pablo, recuerden lo que era antes, cuando era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Era hasta cierto punto un criminal, porque él agarraba a los cristianos y los arrastraba y consentía en la muerte de ellos. Pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, él se sometió, se humilló, y ahora él puede decir: ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Creo que me falta muchísimo para poder decir eso, pero tenemos que llegar a morir de verdad a ese yo, a ese viejo hombre, y ser esas nuevas criaturas. Y una nueva criatura, pues ya murió ese viejo hombre, y un muerto no hace las cosas que hacía porque está muerto. Ahora la nueva criatura es la que hace lo nuevo. Y hablando acerca de el llamado a una entrega completa, una entrega total, quiero leerles lo que dice en Testimonios para la Iglesia. Es el capítulo 80, es el tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, el capítulo 80, la página 548. Dice así: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay una clase de personas a la cual el Señor le dijo: sígueme. La invitación era del Señor directamente, pero puso excusa: deja que entierre a mi padre. Ahora, aquí me llamó la atención de que no dijo: Señor, deja que vaya y entierre a mi padre, que está muerto. Ah, bueno, pues si está muerto, va a enterrar a su padre que está muerto. Pero no estaba ni muerto, por lo que aquí dice, no estaba ni muerto, sino que nada más él le dijo: deja que vaya y entierre a mi padre cuando se muera mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y así hemos vivido, o vivíamos muchos hermanos. Estábamos muertos para Cristo, porque no habíamos venido a sus pies. Y tú que estás escuchando esto, la invitación, si todavía no te has entregado a Cristo, la invitación es para que vengas a Cristo y le sigas. Esa invitación también es para ti, hermano. Pero luego sigue diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Para eso estaba llamando el Señor a este hombre, para que anunciara el reino de Dios. Para eso te está llamando, para eso me llamó el Señor, para anunciar la palabra de Dios, el reino de Dios. Y luego dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que entendiendo el mensaje de salvación, ninguno que entendiendo que Dios lo está llamando para un servicio sagrado, y viene y se bautiza, se entrega al Señor, y luego todavía sigue en lo de antes, lo añora, lo extraña, dice: no es apto. Dios nos libre de eso, hermano. Cuando te entregues al Señor, séle fiel, que de Él viene la recompensa. Él no se queda con nada, al contrario, de Él lo recibimos todo. Interesante, hermano Carmelo, sobre estas palabras del apóstol Pablo. ¿A qué está llamando Pablo aquí a sus seguidores, hermano? Bueno, como dice el título, ¿verdad? Un llamado a una entrega completa, un llamado de servicio, a un llamado. Si nosotros hemos comprendido realmente, ¿verdad?, lo que es seguir a Cristo, entonces vamos a hacer precisamente ese servicio que se nos pide de una entrega completa. Hermanos, cuando nosotros nos hemos bautizado, ¿verdad?, ¿será que necesitaremos todavía estas enseñanzas?
Si somos nuevas criaturas, si somos bebitos, necesitamos que se nos enseñen las cosas. Por eso el apóstol Pablo había entendido y había comprendido, ¿verdad?, lo que es el ministerio del servicio, de lo que Cristo dio ejemplo, y por eso él con toda confianza y dijo él, y bien claro, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así es que, hermanos, pues realmente nosotros necesitamos aprender todavía muchas cosas, y como dijo por ahí alguien, y desaprender todavía muchas cosas que todavía traemos, ¿verdad? A pesar de haber seguido a Cristo, todavía algunas cosas que las traemos por ahí cargando, como dijo el hermano, ¿verdad? Si nosotros hemos seguido al Señor Jesús, ¿qué tenemos que voltear para atrás? ¿Qué tenemos todavía que ver, a ver, ¿verdad? Cosas que se nos antojan, y hacer más pesada nuestra carga y hacer más pesado el camino de servir al Señor. Sí, y el apóstol Pablo, ¿cómo hace él un recordatorio de todo lo que él había venido sufriendo por Cristo? Pero él decía que lo hacía con gozo. Amén. Todo lo que él padeció, dice que lo sufría con gozo por obtener la corona de la vida. Gloria al Señor, que tengamos ese sentido. Amén. Bueno, mis hermanos, yo veo aquí en estas palabras del apóstol Pablo el llamado a imitar. El llamado a imitar. ¿Imitar a quién? Imitar a Cristo. En la medida en que el que nos llama a esa imitación, él también lo esté haciendo. Nosotros vemos a Pablo que dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Aquí vemos a un maestro llamando a sus seguidores a que imiten. Hermanos, el propósito del llamado es imitar al maestro. El propósito del llamado es hacer lo que el maestro hacía. El propósito del llamado, según Pablo, es por imitación vivir la vida. No imitando al artista, no imitando al teólogo, no imitando al hombre, sino imitando a Jesucristo. Ahora, es interesante que Pablo diga, sed imitadores de mí. ¿Por qué él dice eso? Porque él está dando el ejemplo. Y eso, hermanos, es lo que se espera de todos aquellos que, respondiendo al llamado del Señor a trabajar en su obra, no, hermanos, hagamos también para con la gente con quien trabajamos. Es decir, que nosotros seamos un ejemplo. Que cuando nosotros le digamos a alguien, sigue al maestro, porque verdaderamente nosotros lo estamos siguiendo. Que cuando nosotros le digamos a alguien, mire, su vida el Señor se la puede transformar, es porque nosotros ya estamos experimentando esa transformación. Amén. Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es interesante que Pablo fue llamado y ahora él esté haciendo el llamado. Así también, hermanos, dice el don profético aquí, hermano Carmelo, en la notita que está inmediatamente el versículo de memoria. Así también nosotros, dice el don profético. Sí. Nos ha seleccionado, ¿verdad? Para hacer ese llamado a otros. Claro que sí, por eso, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer en Reflejemos a Jesús. Es una matutina, un devocional, en la página 237, que nos dice, Cristo seleccionó primero a unas pocas personas y les pidió que lo siguieran. Ellos fueron entonces a buscar a sus familiares y conocidos y los llevaron a Cristo. Esta es la manera en que hemos de trabajar. Unas pocas almas ganadas y bien establecidas en la verdad serán, como los primeros discípulos, obreros en favor de otros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando estamos recién bautizados, cuando conocemos la palabra del Señor? Yo en lo personal, yo creo que tú también, hermano, tú también, hermana, sentiste lo mismo cuando empezaste a conocer. Luego comenzar con lo primero, ¿verdad? Los que nos rodea, con nuestros familiares.
y con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? La gema, la piedra preciosa que habíamos encontrado en Jesús, ¿verdad? Así es que aquí es precisamente lo que el Señor Jesús nos dice. Él primero llamó a unos cuantos, y esos cuantos llamaron. Vemos precisamente el hecho cuando Felipe fue a buscar a Natanael, su amigo, ¿verdad? Le habló, ¿verdad? del Mesías, y fue cuando Natanael fue y se presentó. Ya Jesús ya sabía, ¿verdad?, de Natanael, de su vida. Entonces nosotros así, hermanos, también, si nosotros compartimos lo que el Señor nos da, qué bendición tan grande y qué reconocimiento, ¿verdad? Podemos decir como el apóstol: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si nosotros verdaderamente caminamos con el Señor como Él quiere. Hoy en día, hermanos, hay una tendencia muy fea en los cristianos, y es a no querer ser ejemplo. Es más, hasta tenemos aquello de decir: mire, no se fije en los hermanos, fíjese en Cristo. Mire, no se fije en mí, fíjese en Cristo. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Que no queremos nosotros ser ejemplo. Miren qué cosas. Pablo dice: sed imitadores de mí. Y nosotros le decimos a la gente: no se fije en mí, fíjese en el Señor. No se fije en los hermanos, fíjese en el Señor. ¿Por qué le decimos no se fije en los hermanos? Porque los hermanos, incluyéndonos nosotros, no somos buen ejemplo. Pero no deberíamos hablar así. Deberíamos de hablar como Pablo. Amén. Sea imitador de mí, sea imitador de los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos son ejemplo, porque yo soy ejemplo, porque yo soy carta leída y pueden leer en mí que verdaderamente yo sigo a Jesús de corazón. Yo de verdad estoy siguiendo las pisadas de mi maestro. Así que no volvamos a decir eso, hermano. No mire a los hermanos, mire a Cristo. No me mire a mí, mire a Cristo. No, diga, mírelos, míreme. ¿Por qué? Porque ellos y nosotros somos ejemplo. Para eso estamos, para mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Amén. Y en la medida en que mostremos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, otro va a decir: yo quiero que Cristo haga eso conmigo también. Amén. Es una irresponsabilidad cuando hablamos de esa manera, queriendo evadir allí, hermanos, el verdadero cambio que Cristo ya debió haber hecho en nosotros y que debe hacer. Ojalá y entendamos aquí a Pablo lo que está diciendo. Sí, yo lo que veo aquí, y veo que fallamos mucho en esto, hermanos. Y esto comienza en el mismo hogar, porque el Señor dice en Mateo, miren lo que dice 19:14. Mateo 19:14 dice: y Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice aquí, habla a los padres de familia, cristianos, que conocemos del Señor. Y dice: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Y desgraciadamente en el hogar es donde estamos nosotros mismos alejando a nuestros hijos de Jesucristo. Porque nos miran peleando, a papá y a mamá discutiendo en casa, y a veces hasta diciéndose palabras fuertes, y tal vez hasta con empujones, golpes. Y luego vienen con nosotros a la iglesia, y entrando ya a lo que es el atrio, el patio de la iglesia, si es que hay patio, y nos encontramos con los demás hermanos, y empezamos con una sonrisota: ay, hermano, el Señor le bendiga, bienvenido. Y comenta aquel hermano, o aquellos hermanos: qué consagrados están los hermanos. Y nuestro hijo oye lo que ellos dijeron, y el hijo comenta o piensa: consagrados mis papás, pero si durante la semana están peleándose, cuando sea grande, yo no quiero ser hipócrita, no quiero ser como ellos.
De esa manera, nosotros les estamos impidiendo a nuestros hijos que vengan, hermanos. Exacto. Y no podemos decir, ser imitadores de mí. No podemos. No nos pueden imitar nuestros hijos. En cambio, si van a imitar lo que miran, yo veía a mi padre que tomaba cerveza y fumaba. Cuando yo crecí, yo también tomaba cerveza y fumaba, porque seguía su ejemplo. Debemos de tener mucho cuidado, hermano. Exacto. Y es una tristeza, hermano Tony, pastor, es una tristeza que nosotros, llamándonos cristianos, ¿verdad?, lo ocultemos ante los demás, nos dé vergüenza. ¿Por qué? Por nuestros actos, por nuestra manera de vivir, cómo lo estamos haciendo. Y esto es una realidad, porque en cuantos trabajos, yo estuve en muchos trabajos y yo veía muchachos, ¿verdad?, que hasta el último sabía que eran cristianos, pero su manera de actuar no daba eso. Y si nosotros nos avergonzamos, hermanos, de llamarnos cristianos, o de muchas veces estar en algunos lugares públicos al comer, no orar, porque nos da vergüenza, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el Señor también se avergonzará de nosotros en aquel día. Uh-huh. Bueno, interesante entonces que la declaración de Reflejemos a Jesús, página 237, no se puede leer sin tomar en cuenta el versículo de memoria. Es decir, que somos de los que Cristo ha seleccionado, porque dice que Él seleccionó unas pocas personas y les pidió que lo siguieran, ¿ok? Nosotros somos esas pocas personas hoy en este tiempo. Pero también dice que estos que en el pasado fueron igualmente seleccionados, estos fueron a buscar a sus familiares y conocidos y los llevaron a Cristo. Y así dice, también tenemos que trabajar. En otras palabras, hermanos, tenemos que hacer la obra de Dios, tenemos que hacer la obra misionera, tenemos que compartir el Evangelio. Pero cuando vayamos a compartir el Evangelio, tenemos que hacer lo que Pablo hacía. Tenemos que decirle a la gente, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En otras palabras, vayamos a predicar lo que nosotros vivimos. Vayamos a predicar, hermanos, lo que nosotros estamos poniendo en práctica. Eso prediquemos. La gente entonces va con gusto a aceptar el mensaje. Dice que unas pocas almas ganadas y bien establecidas en la verdad van a ser como los primeros discípulos, obreros en favor de Dios. Ese es el propósito del llamado, que las personas que se ganen para el Señor sean obreros, obreras en el favor de otros, en el favor de otros. Bueno, vamos ya a entrar en materia, digámoslo así, concreta, en esto del llamado, remontándonos a los primeros que el Señor llamó, remontándonos a aquellas personas que fueron las primeras que aceptaron el llamado. Así que, aceptando el llamamiento, dice el subtítulo ya de la lección en este día domingo. ¿A quién llamó, hermano Carmelo? Primeramente Jesús, para que lo siguiera, ¿y cuál fue su respuesta? Bueno, para eso vamos a la palabra del Señor, lo que nos dice Marcos 1:16 al 18. Dice Marcos 1:16 al 18 de esta manera. Y caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Ese llamamiento es un privilegio, hermanos. Es un privilegio, nada más que a veces nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Como decía el hermano Tony, el Señor nos llama a Él, y ese es un privilegio que muchos rechazamos, posiblemente muchas veces, ¿verdad? Pero bendito Dios que el Espíritu Santo sigue trabajando con las personas. Así es que allí podemos ver que al llamarlos Jesús, ellos lo siguieron, no la pensaron dos veces. El Señor conoce cada corazón. Y si te está llamando ahorita, hermano, no pongas peros, acéptalo, porque Él conoce tu vida y Él quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Así es que, ¿verdad? Aquí cuando Él empezó a llamarlos, porque posiblemente tú en tu hogar vayas a ser el primero que vayas a ser discípulo del Señor, que haga su llamado. Ya después de allí van a seguir con tu familia, van a seguir con tus vecinos, como lo dijimos antes, ¿verdad? Precisamente por tu testimonio que tú des, porque muchas gentes es lo que se fijan. Ya no creo en lo que él me dice, sino en lo que vive esta persona, porque yo lo conocí como era y ahora es diferente. Qué bonito es escuchar esas palabras.
Y hermano Tony, ¿para qué dice que los llamó? Para que fueran para que le sirvieran, para que fueran pescadores de hombres. ¿Y qué es eso? Pero antes de comentar eso, pastor, me vino a la mente analizarlo desde otro punto de vista del que expuso a mi hermano Carmelo. Porque para eso es la escuela sabática, claro. Porque el Señor nos trae a la mente para que todos seamos beneficiados. Amén. Y lo que me vino a la mente y estoy viendo aquí es un llamamiento especial. ¿Qué llamamiento especial? Que era para el apostolado. No era para membresía solamente, sino para el apostolado. Y aquí yo veo que es a nivel ministerial. Es a nivel ministerial, porque eran los apóstoles a los que estaba llamando, los pilares de la iglesia. Y esto es bien delicado. ¿Por qué razón? Porque si tú no tienes el llamado para el apostolado, para este ministerio, estás ocupando un lugar para el cual Él no te llamó. Y hay citas bíblicas, no es el tema, por eso no me voy a expander, pero el Señor es el que llama, porque tú puedes ser pastor de tu iglesia, de tu congregación, y lo tuviste porque tuviste dinero para pagar tus estudios, o te apoyaron la misma iglesia, y recibiste tu credencial, y ahora estás trabajando como pastor, pero ¿te llamó el Señor para pastor? Recuerda que Juan, el libro de Juan capítulo 10, ahí nos habla del pastor que no lo llamó el Señor, sino que es un asalariado. Ese ve venir al lobo y huye porque no le importan las ovejas. No lo llamó el Señor, pero aquel que el Señor llamó no anda tras los puestos ni tras el dinero, no, anda viendo cómo rescatar almas para el Señor y cuida de las ovejas para su Señor. Estoy viendo yo desde este punto de vista este llamado para los primeros discípulos, que es nivel de apostolado. De allí, todo lo demás, como lo explicó nuestro hermano Carmelo, de allí tú que estás escuchando, no digas, es que yo no sé predicar, no, es que tu llamado también es, pero tú eres una de esas piedrecitas que va a formar parte de ese templo espiritual y Dios te va a poner en el lugar que Él quiere para que tú desempeñes tu trabajo en ese lugar donde Él te va a poner. Amén. Quisiera, hermanos, destacar las palabras con las cuales comienzan estos textos que hemos leído. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Me llama la atención que diga andando junto al mar de Galilea. El mar de Galilea, según los expertos, era un lago grande que tenía 20 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho, y era un mar que también se le conocía como el mar de Tiberias, el mar de Genesaret. Pero ese mar, que prácticamente era la materia prima, digámoslo así, de la riqueza de esa área de allá del pueblo de Israel. Allá habían muchas industrias pesqueras. Ese mar, hermano, fue testigo de muchas maravillas que Jesús hizo. Ese mar allí, pues, fue testigo de las tremendas enseñanzas que el Señor dio. Pero quiero destacar el hecho que cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, hermano Tony, no los fue a buscar al Sanedrín. Exacto. No los fue a buscar, hermano Carmelo, exacto, a las escuelas rabínicas, sino que los fue a buscar ¿a dónde? Allí, a las orillas del mar.
allí fue a buscar lo necio del mundo, lo débil del mundo, para que fueran sus discípulos. Sí, amén. Cuando el Señor llama, hermanos, mire, hay que aprender este asunto. Cuando el Señor llama, Él llama del lugar de donde uno menos lo espera, a las personas que uno menos espera. Uno pudiera decir, hombre, si vas a ser maestro y vas a tener una gran misión, búscate a los doctores, búscate a la gente que está allí bien preparada, ve a las escuelas rabínicas, ve al Sanedrín, búscate gente de allí. Pero te vas al mar a buscar gente sin letras, a buscar gente que es menospreciada, vulgar. Hombre, pero es que así trabaja el Señor. Por eso, hermano, hermana, deberías de sentirte, pues, contento, contenta, porque, mira, si tú no tienes mucha escuela, si tú no tienes mucha preparación del mundo, si tú eres una persona sencilla, humilde, y el Señor ha puesto sus ojos en ti, para llamarte a que te sirva, a que le sirvas, hombre, eso es algo que tú tienes que estar, pero feliz, hermano, feliz, hermana. Mira, amén. El Señor aquí está llamando a sus primeros discípulos, y mira de dónde los está sacando, a dónde los está llamando. Tremenda lección la que aquí nosotros, el Señor nos da. Bueno, pero ¿qué les parece si vamos a la nota del espíritu de profecía para ver cómo la mensajera del Señor, Elena White, habla de estos dos primeros discípulos que el Señor está llamando? En Obreros Evangélicos, página 118, hermano Tony, no sé si le gustaría a usted compartirnos esa cita. Dice así la palabra de Dios, Obreros Evangélicos, en la página 118 dice: cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirle, ellos dejaron personas amadas que dependían de ellos para su sostén. Pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron y preguntaron: ¿cómo viviré y sostendré mi familia? Fueron obedientes al llamado. Y cuando más tarde Jesús les preguntó: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Pudieron contestar: nada. Amén. Lucas 22:35. Esa es la promesa de Dios, que nada te va a faltar. Hermanos, ya se los comenté antes. Imagínense, yo que iba a pensar que por 2 años y medio, sin tener en mano nada de dinero, iba a poder pagar, cuando lo del accidente, todos los gastos de doctor, hospital, medicamentos, todo. 2 años y medio, hermano. La bendición viene de Dios. Echa tu pan sobre las aguas. Amén. Que con el tiempo lo recibirás. Aquí les dice: cuando los mandé, ¿les faltó algo? No llevaban ni doble calzado, ni vestido, ni alforja. ¿Les faltó algo? Nada. Ese es el Dios al que yo conozco. De ese es del que estamos hablando ahorita. Del Todopoderoso. Amén, hermano Carmelo, qué impresión le causa todo esto. Bastante, hermano, porque hay otra cita por allí que no me recuerdo, pero es muy conocida, donde dice, ¿verdad?, que el que le vaya a seguir y deje padre, madre, tierras, amigos, profesión, por seguirme, dice que recibirá 100 veces más aquí, terrenalmente, la bendición, y por ende, ¿verdad?, por resultado, la vida eterna. Así es que, hermanos, no tenemos nada que perder, al contrario, tenemos todo que ganar, porque el que nos lo está diciendo, ¿verdad?, es fiel. Y como nos dice él también, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es que, hermanos, pues vamos por buen camino, ¿verdad? Y con estas lecciones, ¿verdad?, nos van a ayudar mucho más para que nuestra vida y nuestro testimonio sea eficaz y sea verdadero. Y mis hermanos, cuando el Señor te llama, debes responder inmediatamente. Amén. No pongas excusas, no pongas trabas. Yo no sé, hermano televidente, hermano radioyente, ¿desde hace cuánto tiempo tú has estado oyendo al Señor que te llama a que te integres a su pueblo, a que le sigas, a que le entregues su vida?
y tú solamente has estado allí de oidor, pero no respondes. Mira, no esperes más tiempo. Mira que Pedro y Andrés, cuando fueron llamados, dice que dejaron inmediatamente sus botes y sus redes. ¿Por qué no dejas inmediatamente tú tus botes y tus redes? Es decir, todo lo que te ata a este mundo y que te impide servir al Señor, que te impide seguirlo. Deja tú también inmediatamente, hermano, lo que te impide seguir a Jesús. Dice que hasta personas amadas, dice, que dependían de ellos para su sostén, hasta esas personas no fueron consideradas primero para ver si seguían o no seguían al Señor. No, simplemente aceptaron la invitación del Señor, no vacilaron ni le preguntaron. Es decir, no dijeron, Pedro no dijo, pero Señor, ¿y mi esposa? Porque ya vemos que la Biblia dice que sanó a la suegra de Pedro, entonces tenía esposa. Él dijo, Señor, ¿y mi esposa? ¿Y mis hijos? Andrés no dijo, ¿y qué de mi familia? No. Hermanos, hay que aceptar el llamado cuando llega y sin ninguna excusa, sin consideraciones terrenales, pongámonos, hermanos, listos para responder y sigamos a Jesús. No vacilaron ni le preguntaron, no preguntaron, ¿y cómo voy a vivir? ¿Yo de esto vivo? ¿Mi familia? ¿Y qué va a comer mi familia? No, simplemente se pusieron listos a responder al llamado. Hermanos y hermanas, necesitamos tener esa actitud, la de Pedro y la de Andrés, de que no andan cuestionando, de que no andan considerando, ¿y cuánto me vas a pagar? Yo aquí gano tanto. Yo aquí, mira, una red de estas que la traigo llena de pescados, la vendo hoy y me queda mucho dinero. ¿Y tú cuánto me vas a pagar por seguirte? Qué triste es, hermanos, cuando uno pone el dinero por delante. Qué triste es cuando uno lo primero que dice, ¿y cuánto me vas a dar? Yo, hermanos, he oído de pastores, de evangelistas, que primero le ponen el precio por la campaña que van a dar. Hay uno ahí bien conocido que la vez pasada dijo, bueno, pues yo son $2,000 los que cobro por campaña, más boleto de avión, más esto y lo otro. No, ¿cómo podemos andar así, hermanos? Eso es moverse uno por el dinero. Mire, estos discípulos, estos que el Señor llamó, no pusieron por delante el cheque. Ellos no preguntaron, ¿cuánto es el salario? A veces uno, hermanos, pues piensa y dice que cómo cuesta, la verdad, hacer una decisión para dedicarse completamente al Señor, porque uno primero piensa, ¿y de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer con la comida? ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta? A veces hay personas que ganan muy buen dinero en trabajos seculares. ¿Y cómo se necesitan en la obra? Y la obra a veces no tiene recursos para pagarles lo que les pagan en esos trabajos. Y lamentablemente la obra se priva de esos talentos porque a veces ellos no están dispuestos a dejar de ganar todo lo que les pagan por venir a la obra a trabajar por menos dinero. Hermanos y hermanas, el Señor nos está diciendo aquí, a través del llamado que se le hizo a Pedro y a Andrés, y a través de la manera como ellos respondieron, que cuando Jesús nos llama para algo, no andemos, hermanos, considerando lo que vamos a perder materialmente, ni familiarmente, sino que respondamos inmediatamente, así como lo hicieron ellos. Pero, hermano Carmelo, resulta que ese día, así como llamó a esos dos hermanos, llamó a otros dos, que fueron Santiago y Juan. ¿Qué estaban haciendo estos? Y por qué también deberíamos inspirarnos también en cómo ellos respondieron a su llamado. Bueno, también volvamos a la palabra del Señor ahí mismo, ¿verdad? En Marcos, pero ahora vamos a leer los versículos 19 y 20. De allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también en la barca remendando sus redes.
y al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Bueno, hermanos, al leer estos versículos podemos ver, hay otro llamado a otros 2 discípulos, ¿verdad? Y otra respuesta afirmativa, otra respuesta que llegó en el momento en que Dios lo dispuso. Así como Jesús llamó a estos pescadores, a estas personas, ¿verdad? También te está llamando hoy a ti, mi hermano, mi hermana. Es el momento en que tú posiblemente estés pasando por una situación difícil, estés pasando por una enfermedad, estés pasando, yo no sé en qué situación, pero el Señor te está llamando porque en ti ha visto una pieza muy valiosa para la construcción de su edificio, que es la iglesia. Así es que, hermano, aprovecha esta oportunidad, aprovéchala, hermano, porque el bendecido vamos a ser nosotros. Así es que, ¿verdad? Que si el Señor te está llamando en esta lección, que si es la primera vez que tú has escuchado este programa, lo estás escuchando, y si el Señor te está haciendo ese llamado, no te niegues, hermano, porque como dice allí, ¿verdad? El Señor mismo, pues con Él no perdemos nada, sino al contrario, lo ganamos todo. Así es que, hermano, por el amor de Dios, acepte ese llamado. Escuche esa voz amorosa que te dice, sígueme. ¿Qué le parece a usted el hecho de que el Señor, cuando llama a alguien, puede ser que esa persona está muy ocupada, pero el Señor de todas maneras lo llama a que se ocupe en otra cosa, como es la salvación de las almas? Bueno, es lo que estaba mirando aquí, lo que leyó el hermano Carmelo, pastor, porque aquí dice que ellos estaban remendando sus redes. Ellos tenían un trabajo, ellos eran pescadores, y la herramienta que utilizaban estaba algo mal, y estaban acomodándola, remendándola, para así poder llevar a cabo el trabajo que tenían que hacer. No sé en qué estés tú trabajando, hermano, hermana, y tal vez también tengas que arreglar tu herramienta para poder sacar adelante, llevar a cabo adelante la obra que estás haciendo. Pero si la invitación te llega es porque el Señor también te quiere ocupar y Él se va a encargar de lo demás. Amén. Así como se encargó de los apóstoles, porque ya lo leímos, ya lo vimos, en que Él les dijo, cuando los mandé sin alforjas, sin doble calzado, sin doble vestido, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada, nos faltó nada. Así es que, hermano, no te va a faltar nada. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha faltado nada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él está al pendiente. Es que el hermano Tony es bien bueno, es un ángel de Dios. No, hermano, nada de eso. Es su infinita misericordia. Amén. Pero en lo que yo puedo hacer, no me niego para nada. Si es para la obra del Señor, allí estamos, hermano, en lo que podemos. Y el Señor te está invitando, que dejes tu trabajo, tu ocupación, el puesto que sea. Él te quiere utilizar para el trabajo más hermoso de todos, y que no compre el dinero. Esta obra, no hay dinero en el mundo que la compre. Salvar un alma no se compra con dinero, hermano. Interesante que estos otros 2 hermanos tenían su propia compañía. Porque ustedes ven, dice el verso 20, y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Cuando ya usted ya tiene jornaleros, cuando ya usted tiene trabajadores, estamos hablando ya de una industria pesquera. En otras palabras, aquí tenemos a 2 hermanos que podríamos decir tenían su propia compañía con su papá, tenían empleados a su cargo, la compañía de la pesca, la industria pesquera. Y sin embargo, hermanos, miren, ellos dejan la industria, dejan la compañía, dejan a los jornaleros y a su papá. Vamos, nos dicen. ¿Y qué les está ofreciendo el Señor, hermanos? A pescar hombres. ¿Y cuánto iban a ganar por eso? Miren que hay que ver aquí, hermanos, el mensaje de cómo estas personas dejan sus trabajos, dejan su modo de vida,
dejan, podríamos decir, su profesión para venir ahora y servir al Señor. Es admirable cuando hay gente que se prepararon como médicos, como ingenieros, como doctores, y de repente dicen, yo quiero irme como misionero a servir a mi Señor. Pero no vas a ganar la plata que te pagan como doctor. No importa, dicen. Yo quiero servir a mi Señor. ¡Wow! Eso es admirable. Cuando alguien se ha graduado de ingeniero en computación y dice, yo quiero ir a un ministerio donde yo pueda servir allí, pero no te van a pagar. Si acaso te van a dar alguna ayudita, no importa, dicen. Eso es admirable. La verdad, hermanos, aquí nosotros vemos cómo los primeros discípulos, ellos sacrificaron sus trabajos, sacrificaron sus compañías, sus industrias de la pesca, para ponerse a hacer otro tipo de trabajo, del cual no se les prometía nada, sino solamente servir. Qué bonito esto. Así vemos que el llamado comenzó con estos hombres que, como dije hace un rato, no eran de las escuelas rabínicas ni del Sanedrín, sino que eran allí, del pueblo, del vulgo, de la clase trabajadora. De allí el Señor los llamó. El Señor no llamó gente desocupada, miren, llamó gente que estaba muy ocupada. Pero el Señor quiso que esas fuerzas que le ponían a su ocupación terrenal, ahora la pusieran en la ocupación espiritual, hermano. Sí, quería yo mencionar algo, pastor, de que ya vieron ustedes y oyeron, si vas oyendo en tu radio, como de un texto vimos ya 3 puntos de vista. El hermano Carmelo, yo vi lo de que estaban preparando sus herramientas para el trabajo, el pastor amplió, y cada uno vimos una parte, y la invitación es esa, hermanos, que estudies la escuela sabática con tu familia o con hermanos, para que así cada uno dé su punto de vista y el estudio sea enriquecido y todos salir beneficiados. Bueno, para cerrar la cita final del don profético, hermano, que la refuerza aquí en la lección. Dice aquí en manuscritos, ¿verdad? La página, el número 760 y la página 11 dice, Dios llamará a los hombres a dejar el arado y la viña y los enviará a su servicio, así como Cristo llamó a los pescadores a dejar su ocupación diaria. Estos devotos servidores de Cristo no buscarán el puesto más elevado, sino que seguirán a Cristo en el camino de la abnegación y el sacrificio, y ganarán almas para el Salvador. Amén. Esto me estaba recordando, hermanos, que no va a haber corona sin estrellas, ¿verdad? Y nosotros, la mayoría sabemos qué significan esas estrellas, ¿verdad? Serán almas ganadas para el Salvador. Así es que si el Señor te ha llamado para su servicio, hermanos, pues qué bendición, ¿verdad? Porque es una alegría y es un gozo, valga la pena otra vez repetir eso, ¿verdad? Pero realmente el corazón se hincha de alegría, de poderle agradecimiento, darle gracias al Señor, ¿verdad? De que nos haya llamado y que podamos servirle, y que el tiempo lo está meritando más, hermanos, porque el tiempo ya se está cortando tanto que nuestra obra está casi por terminar, y si no lo hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? De tanto este servicio como el de compartir la palabra con otros, ¿verdad? Porque el Señor los está llamando, pues que es tiempo de que lo hagamos desde hoy, ¿verdad? Y poder seguir adelante. Bueno, mis hermanos, creo que con esto que hemos evaluado o compartido, pues queda, verdad, puesta la base de lo que va a ser la lección en toda la semana, en este llamamiento, y cómo se debe responder, como lo hicieron estos primeros 4 discípulos. Dios nos ayude para que, hermanos, cualquier cosa que el Señor nos ponga a hacer, hermanos, no andemos allí nosotros poniéndole excusas y actuemos como Pedro, Andrés, como Juan, como Santiago. Actuemos, hermanos, prontamente. No andemos considerando otras cosas, porque el Señor nos llama. A veces, yo no quiero quejarme, pero pues a veces uno se siente frustrado, hermanos,
cuando uno en el ministerio necesita ayuda y pide la ayuda, y las personas que pueden hacerlo le ponen trabas y le ponen argumentos y no quieren servir. Qué lástima. Ojalá que el Espíritu Santo tocara el corazón a más de alguien y se ponga listo para servir. Si ha tenido usted una actitud en el pasado de no querer hacer la obra, simplemente usted escucha que hay necesidad, usted escucha que hay que estar dispuestos, y usted siempre le evade. Si usted ha estado así, hermano, cambie hoy, porque Amén. el Señor le está dando el privilegio de que le sirva. El Señor lo llama. Si usted está escuchando mensaje tras mensaje a que venga a Él, hermano, ya no endurezca su corazón. Venga a Él, entréguese a Él, ríndase, póngase a su servicio, como lo hicieron los primeros discípulos a los cuales Él llamó. Vamos a orar para que Dios nos dé esa actitud que tuvieron Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Amado Padre, te queremos agradecer porque tú has puesto tus ojos en nosotros para llamarnos a tu servicio. Gracias. ¿Quiénes somos nosotros? Pudiste haberte llamado a otros, pero has querido que nosotros seamos los llamados. Gloria a usted. Hoy, Señor, entendiendo lo que significa el llamado, que es un llamado con propósito de imitarte, de entregarnos completamente, que es un llamado donde no está de por medio el cuánto nos van a pagar, el qué vamos a ganar materialmente, sino que es un llamado de abnegación, de olvidarse de uno mismo y simplemente como siervo dedicarse a obedecer a su amo. Hoy que entendemos, Señor, de qué se trata el llamado, te rogamos que nos ayudes para que no te defraudemos y respondamos conforme al propósito de este llamamiento. Por favor, Señor, te pedimos que nos ayudes para que de ahora en adelante no escatimemos nada con tal de servirte. Y ruego porque alguien, Señor, que está oyendo, que está mirando y que no está haciendo nada en la obra, entienda que este llamado es para él, para ella, y que se ponga dispuesto, como Andrés, como Pedro, como Santiago y como Juan, a dejar los botes, a dejar las redes y ponerse a tu servicio. Padre, yo no sé en esta hora quiénes de los que están mirando o oyendo han considerado servirte. Anímalos, Señor, a través de esta lección, a que ya se pongan dispuestos, a que digan, heme aquí, envíame a mí. Oh Señor, que esta sea la actitud que nos caracterice a todos de ahora en adelante, porque no cabe duda que el llamamiento es un privilegio, pero al mismo tiempo implica entrega, implica abandono de algo para dedicarse y servir con amor, con mucha entrega. Por favor, Señor, cámbianos y que te sirvamos de ahora en adelante de la manera como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.